Si Venezuela llegó al siglo XX con 35 años de atraso, gracias a que el dictador Juan Vicente Gómez murió y sus sucesores, aún siendo militares, tenían el germen de una Venezuela moderna, diferente, educada, culta y desarrollada. La de hoy parece ir por ese camino, pero con la diferencia de que el militar dictador Hugo Chávez, quien dibujó y tomó el rumbo del atraso, de la violación de los derechos humanos y la ruina de la República de hoy, murió, pero dejó un sucesor, Nicolás Maduro, adiestrado en el desastre, en la incapacidad e ineficiencia, en la ilegalidad y delincuencia, en la corrupción y tiranía. De la Venezuela de hoy, que aún no llega al siglo XXI, voy a hablarles en este video, y de cómo llegamos hasta aquí, de cómo llegamos a esta Venezuela arrasada, corrompida y abandonada. Suscríbete al canal, dale a me gusta, dale a la campanita. La democracia surgida el 23 de enero de 1958 había dado buenos frutos. Es verdad que de la dictadura pasamos a vivir en una democracia que, además de libertades y bienestar, nos trajo verdadero progreso. Pero a raíz del estancamiento de esa democracia de partidos, fueron apareciendo nuevas necesidades. Necesidades no satisfechas, pero que gracias al aumento de los precios del petróleo, como consecuencia de los problemas y conflictos que hubo en el Medio Oriente, vino un incremento muy notable en los precios del petróleo y por tanto de una abundancia que, como dijo el presidente Pérez, había que administrar con criterio de escasez. Pero al final resultó lo contrario. Como comentaba la gente sencilla de entonces, se administró al revés, con escasez de criterio. Ya en el año 1978, cuando asume la presidencia de la República el doctor Luis Herrera Campis, se escucha el primer aldabonazo que nos anuncia muy seriamente que las cosas estaban llevándose muy mal. Recibo un país hipotecado. Es el centro, es la sustancia de la alocución presidencial en el acto de su juramentación. 10 años después, periodo de Lucinchi de por medio, cuando ya se había creado en el año 1984 la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, y desde allí, en el año 1986, surgieron planteamientos interesantes como el proyecto de descentralización con la elección directa de gobernadores y alcaldes, que estaba en la Constitución del 61 pero no se cumplía. También planteamientos sobre la modernización de la administración pública y la reforma de los poderes judicial y electoral, entre otros. Pero todo esto fue bloqueado por Acción Democrática en el Congreso Nacional. A los pocos días de un pomposo acto de juramentación, al que la gente llamó coronación, del presidente Carlos Andrés Pérez para su segundo periodo como presidente y con Fidel Castro como invitado especial, estalla una espontánea manifestación popular que rápidamente se convierte en caos y saqueos y deja al descubierto el grado de descomposición que ya existe en la República. Y esa revuelta hoy la recordamos como el Caracazo. Después de aquel febrero del año 1989, la dirigencia nacional, la política, económica, obrera, profesional, religiosa, toda pues, empieza a hablar de la necesidad de producir cambios profundos que permitan perfeccionar la experiencia democrática que había nacido en enero del 58. Se habla de hacer cambios legales que lleven a la democracia hasta niveles superiores de participación. Se habla de cambiar la ley de partidos políticos para que ellos mismos se democraticen
para que ellos prefiguren la sociedad que dicen querer construir, y se llega a hablar hasta de hacer reformas a la Constitución entonces vigente, a la llamada Constitución del 61. De allí surge, al fin, la ley de elección y remoción de los gobernadores de estado, la ley de transferencia de competencias, se potencia y se reanima la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, y también la comisión que, presidida por el doctor Rafael Caldera, se iba a ocupar de estudiar y proponer las reformas constitucionales. Ya entonces se empieza a hablar de los referéndums, del consultivo, el aprobatorio, el abrogatorio y el revocatorio. Se habla de acelerar la descentralización. Se habla, en fin, de perfeccionar la democracia. Ese impulso reformista se pierde pronto, no solo por la ceguera y autismo de una dirigencia político-partidista que pasa el susto demasiado rápido, el susto del Caracazo, quiero decir, sino también por el resto de la dirigencia que empieza a poner trabas a fin de reducir al mínimo los cambios a efectuarse. Al final, como tantas cosas en nuestro país, la reforma constitucional queda en nada. Pero, como todo, hay un pero. Sí se produjeron algunos cambios que lograron mejorarle un poco los valores vitales a la democracia. Fuimos a la elección de los gobernadores directamente por las regiones. Los gobernadores dejaban de depender de llevarle un poco de queso o unas acemitas al ministro de Relaciones Interiores de turno o al presidente de la República. También elegimos directamente en las regiones a los alcaldes, a los diputados regionales y a los concejales y juntas parroquiales. En agosto de 1990, un grupo de intelectuales venezolanos, donde no figura, por cierto, Rafael Caldera, como afirman los charlatanes malintencionados, le entregan esos intelectuales una carta redactada por Uslar Pietri al presidente Pérez, donde les solicitan que se hagan reformas electorales y judiciales. Ya Uslar Pietri hablaba de que el grado de descomposición era tal que no era descartable la posibilidad de un golpe de Estado. Incluso se dice que inteligencia militar había prevenido al presidente Pérez sobre esa posibilidad, pero no hubo oídos ni acciones para atender eso. Con la elección de gobernadores y alcaldes se produjo una especie de fractura entre el país nacional, corrompido y desprestigiado en su conducción, y el país regional, que nacía generando esperanzas en los ciudadanos. Mientras el gobierno nacional se desconectaba del hombre, del ciudadano, y reducía su acción a una concepción tecnocrática del gobierno y perdía su ingrediente popular, en las regiones ocurría exactamente lo contrario. Los mejores hombres de la dirigencia regional de los partidos asumían el mando y sentaban a la mesa de su gobierno al pueblo que los había elegido. Ese poder ejecutivo regional y municipal entendió perfectamente el poder que habían adquirido, entendió dónde radicaba ese poder y cuáles eran los alcances del mismo, mientras que la otra rama del poder, el legislativo, le ocurrió todo lo contrario. Nunca se dieron cuenta de que también eran un poder y que si se preparaban y querían, podían ejercer ese poder. Nada más y nada menos que podían ser y debieron ser quienes equilibraran y controlaran a un poder ejecutivo que ahora realmente era fuerte. Esto era igual para los concejales, pero nada de eso ocurrió. Las asambleas legislativas y las cámaras municipales se convirtieron en parapetos inútiles
en seccionales partidistas donde se establecería el más puro extracto de la corrupción y del chantaje a los gobernantes de turno, para obtener dividendos económicos. Para ello contaron, si no con el visto bueno, por lo menos con la ceguera, la permisividad y la omisión de los partidos políticos a los que pertenecían. Mientras tanto, el principal modelo de esa perversidad, el Congreso Nacional y la Presidencia de la República, se encontraban totalmente de espaldas de lo que ocurría por debajo del país, de lo que estaba bullendo e hirviendo. Así, los sorprende el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, apenas 3 años después del Caracazo que ocurrió en el 89. La actuación del Congreso Nacional en la mañana de ese mismo día y la de algunos líderes partidistas demuestra e ilustra perfectamente el grado de desconexión que existía entre ellos y el pueblo. Solo un viejo y curtido líder, Rafael Caldera, percibe el sentir popular. Se da cuenta que el pueblo no expresó ningún sentimiento de solidaridad con el sistema instituido, que le daba igual, y si algo expresaba era que quería paz. Rafael Caldera, que se niega a apoyar sin argumentar, calladamente, al régimen democrático, y que hace un extraordinario uso de su condición de senador vitalicio. Eso le permitió ese memorable discurso. Lo que, por cierto, un joven maestro poco conocido en las líderes políticas, Aristóbulo Istúriz, se regresa sobre sus pasos y se atreve a retirar y cambiar su postura inicial y a aceptar que lo convencieron los argumentos del doctor Rafael Caldera. El país está esperando otro mensaje y yo quiero decirle desde esta tribuna con toda responsabilidad al señor presidente de la República que de él principalmente, aunque de todos también depende, la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. 5 meses después se da el programa de televisión en que a título personal, como lo aclara la animadora, y no le dio la gana de percibir esa observación al boticario de las pastillas de memorias, se da el programa que se utiliza para señalar injusta, mezquina y absurdamente a los notables. El presidente de la República, las soluciones van a ser mucho más difíciles y traumáticas. Si el presidente entiende su papel y lo aporta, y ese aporte es presentar su renuncia en el momento oportuno para que esa transición pueda hacerse pacíficamente y en democracia, estará cumpliendo históricamente con la más grande obligación que se le haya presentado en sus años de gobierno. Como enemigos de la democracia. Es decir, señala con ese calificativo a Uslar Pietri y a Caldera y sugiere que ellos estaban implicados en el golpe. 9 meses después, con una dirigencia política que nada la hacía reaccionar, se produce el golpe de noviembre del 92, que aun cuando no logra derrotar al gobierno de Pérez militarmente, sí abona el terreno para que pocos meses después fuera destituido por el Congreso Nacional con cualquier excusa. Es verdad que fue con cualquier excusa. Desde el año 1989, año del Caracazo, empiezan a transcurrir los 10 años que le da el pueblo venezolano a los partidos políticos y a sus dirigentes para hacer los cambios necesarios, para evitar que la democracia se muera. En nuestro próximo video
les hablaré sobre esos 10 años que nos ilustran el por qué llegamos a esta debacle.